Bienvenidos una vez a su canal de confianza para todo el drama, las noticias y los secretos jugosos del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo. Hoy amigos vamos a destapar un bombazo que estuvo sacudiendo los cimientos de la farándula turca, un drama que involucra a uno de los galanes queridos y cotizados del momento, Kerem Bürsin. Lo escucharon bien. El mismísimo Kerem estuvo en el ojo del huracán y esta vez, la cosa va en serio, porque hay demanda de por medio. Prepárense un cafecito, como superíndice 3 dense en sus sillones favoritos, porque vamos a sumergirnos de lleno en esta historia llena de giros inesperados, acusaciones y lo jugoso de todo, la sombra de Hande Parra fue planeando sobre todo el asunto. Mi gente, la ex de Kerem también copyright estuvo involucrada, de alguna forma que les va a sorprender. Pero antes de empezar a desmenuzar este drama, les pido un pequeño más menos o favor, si son nuevos por AQU, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo chisme de este calibre. Y si ya son parte de esta gran familia, denle un buen me gusta a este vídeo para que YouTube se lo muestre a personas y podamos seguir creciendo juntos. Su apoyo es lo importante para Ahora vamos al grano. Como les anticipo copyright, el nombre de Kerem Bürsin estuvo en boca de todos, pero no precisamente por sus últimos proyectos actorales o por sus conquistas amorosas. Esta vez el motivo es mucho serio, Kerem estuvo siendo demandado. La noticia ha corrido como superíndice 3 lbora por las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3 n turcos, generando una ola de especulaciones y comentarios de todo tipo. Pero, ¿Q copyright n lo demanda? ¿Y por Q copyright? Prepárense, porque a Q viene lo bueno. La demandante es nada y nada menos que Ayse Demir. Que algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿y Q copyright n es Ayse Demir? Que du copyright genme ponerlos al dúa. Ayse Demir es una joven diseñadora de joyas emergente y según alega en la demanda, Kerem Bürsin la ha estafado. Su copyright que suena un poco confuso, que vamos a profundizar un poco Ayse Demir afirma que Kerem Bürsin se acercó superíndice 3 a ella con la promesa de invertir en su negocio. Esto, según Ayse, le ha causado graves copyright pérdidas financieras y daño más menos o emocional. Ahora bien, AQU es donde la historia se pone aún interesante. Porque aunque la demanda se centra en las acciones de Kerem Bürsin, muchos se preguntan ¿Q copyright papel juega Hande Parra fue en todo este embrollo? Y es que según algunas fuentes, la relación superíndice 3n entre Ayse y Kerem comenzó superíndice 3 precisamente por un contacto en común a Hande. Por ejemplo, se rumorea que fue Hande quien presentó superíndice 3 a Ayse a Kerem, sugiriendo que la apoyara con su lunea de joyería. También copyright n se ha especulado mucho sobre si Hande tenía conocimiento previo de las intenciones de Kerem, o si ella misma fue víctima de un engao más menos o imagunense el dramonón. Obviamente hasta el momento todo esto son solo rumores y especulaciones. Ni Kerem Bürsin ni Hande Parra se han pronunciado oficialmente sobre la demanda. Sus representantes han emitido comunicados muy breves y copyright ricos, pidiendo respeto a su privacidad y asegurando que tomando las medidas legales necesarias para defenderse de las acusaciones. El comunicado de Kerem hacía especial hincapié en que cooperará plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos y demostrar su inocencia. Mientras que el de Hande, más escueto, reiteraba su amistad con ambas partes y su esperanza de que todo se resolviera de la mejor manera posible. Pero como sabemos, el silencio no siempre significa inocencia. Y en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, una demanda de este calibre puede tener consecuencias devastadoras para la carrera de Kerem Bürsin. Recordemos casos anteriores de actores y actrices que, tras verse envueltos en escándalos similares, vieron cómo sus proyectos se cancelaban y su reputación se veía gravemente dañada. ¿Será este el destino de Kerem? Esperemos que no. Por supuesto, hay que recordar que todos tienen derecho a la presunción superíndice 3n de inocencia. Y hasta que no se presenten pruebas su superíndice 3 lidas y se dicte una sentencia, no podemos juzgar a Kerem Bürsin como culpable. Sin embargo, la gravedad de las acusaciones y el revuelo mediático que han generado hacen que este caso sea especialmente delicado. Además, la popularidad de Kerem, tanto en Turquía como a nivel internacional, hace que cualquier noticia relacionada con su persona se convierta en un tema de interés global.
Ahora vamos a analizar un poco a fondo las posibles motivaciones de de la demanda. ¿Podrá ser una simple disputa legal que ha escalado hasta este punto? ¿O hay algo oscuro de de todo esto? ¿Acaso Demir busca fama y fortuna a costa de Kerem Bürsin? Esta teoría ha ganado fuerza entre algunos fans del actor, quienes acusan a de oportunista y de querer aprovecharse de la fama de Kerem para impulsar su propia carrera. Estas son preguntas que por ahora no tienen una respuesta clara. Pero lo que sabemos es que Ayse tiene un equipo legal, su superíndice 3 Lido y decidida a llegar hasta el final. Según sus abogados, cuentan con pruebas contundentes que demuestran que Kerem Bürsin abusó de la confianza de su cliente y se aprovechó de su situación para beneficio propio. Por otro lado, Kerem Bürsin también copyright cuenta con un copyright cito de abogados dispuestos a defender su honor y su reputación superíndice 3N. Se rumorea que ha contratado a uno de los bufetes más prestigiosos de Turquía, conocido por su agresiva defensa en casos de difamación y fraude. La batalla legal se avecina larga y complicada. Los expertos legales ya están hablando de un caso que podría durar meses, incluso años, y que podría sentar un precedente en la industria del entretenimiento turco. Y mientras tanto, Hande Erupárrafo observa todo desde la distancia, aparentemente al margen de la situación superíndice 3N. Pero, ¿será realmente Asu? ¿O estará moviendo los hilos desde las sombras? Esta es la pregunta del millón, mis chismosos. ¿Será Hande una simple espectadora, o tiene un papel más activo en este drama? Algunos creen que podría estar intentando proteger a Kerem, mientras que otros sugieren que podría tener sus propios motivos para mantenerse al margen. La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, este drama es lejos de terminar. Y aquí, en su canal favorito de chismes turcos, vamos a seguir de cerca cada detalle, cada nuevo giro, cada nueva revelación superíndice 3N. Estaremos como buitres sobre la presa, no se nos escapará nada. Estaremos atentos a las declaraciones de los abogados de ambas partes, a las reacciones de los fans, a los posibles testigos que puedan surgir. Y por supuesto a cualquier comentario que puedan hacer Kerem Bürsin y Hande Erupárrafo, aunque sea de forma indirecta. Recordemos que las redes sociales son una fuente inagotable de pistas y mensajes encriptados. Estaremos descifrando cada publicación. Porque, como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Y a menudo, la verdad se esconde detrás de una cortina de humo y falsas apariencias. Las relaciones públicas, los contratos millonarios y las estrategias de imagen pueden nublar la realidad. Por eso es importante mantener la mente abierta y no dejarse llevar por las primeras impresiones. Así que tu copyright nanse conectados, porque este culebro superíndice 3N turco promete darnos muchas emociones fuertes. Y nosotros, como buenos chismosos, no nos vamos a perder ni un solo capítulo. Prometo traerles la información más jugosa, los rumores más escandalosos y las teorías más descabelladas. Prepárense para un maratón de chismes. Pero no solo eso, también analizaremos el impacto de este escándalo en la carrera de Kerem y Hande. ¿Veremos cambios en sus próximos proyectos? ¿Afectará a sus acuerdos publicitarios? ¿Y qué pasará con su imagen pública? Estas son preguntas que intentaremos responder a medida que se desarrolle la historia. En resumen, hoy hemos analizado la demanda que ha recibido Kerem Bürsin por parte de Ayse Demir, las acusaciones que pesan sobre el actor y la posible implicación superíndice 3N, aunque sea indirecta, de Hande Erupárrafo en todo este asunto. Un drama que promete dar mucho de copyright hablar y que seguiremos de cerca en este canal. Este no es solo un chisme más, es un terremoto en la farándula turca. Muchas gracias por acompañarme una vez en este viaje por el mundo del chisme turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta tenerlos aquí, mis chismosos favoritos. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem Bürsin es culpable o inocente? ¿Qué copyright papel juega Hande Erupárrafo en este drama? ¿Piensan que Ayse Demir está diciendo la verdad o es solo una oportunista? Dejen sus comentarios aquí abajo porque me encanta leer sus teorías y opiniones. Los leo a todos de verdad.
Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares chismosos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo juntos. Son mi motivación, mis chismosos. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo con mu s chismes, mu s dramas y mu s secretos del mundo del espectáculo turco. Hasta la Superíndice 3 Sima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, donde hay humo hay fuego. Así que mantengan sus antenas encendidas.